Hola amigos, ¿cómo están? Desarrollaremos la guía de biología para ingresar a la universidad, así que te pido por favor mucha atención durante la clase. Asimismo, te invito a suscribirte a mi canal donde encontrarás más videos de biología y también estarás al tanto de más novedades que se publiquen en el canal. También comparte el video, pero lo más importante es que tomes apuntes para aprender mejor. ¿Está bien? Entonces comencemos con la clase. Recuerda compartir el video, de suscribirte y lo más importante, toma apuntes y ponle una alta concentración. De esa manera aprenderás mejor y más rápido. Entonces empecemos con el primer capítulo, el ciclo celular. El ciclo celular es el conjunto de etapas por la que pasa la célula desde que nace hasta que se divide. Así como nosotros nacemos, crecemos y nos reproducimos, igual también la célula. Por aquí nace, crece y se divide. Otra vez nace, crece y se divide. Otra vez nace, crece y se divide. ¿Está bien? El ciclo celular es un proceso ordenado y repetitivo. Ordenado ya que para que la célula se divida, primero tiene que aumentar en tamaño y duplicar sus organelos y también su ADN. Si la célula no aumenta en tamaño y no duplica los organelos, entonces no podrá dividirse. ¿Está bien? Por lo tanto, debe haber un orden en los procesos. También se dice que es repetitivo, ya que la célula se encuentra en una constante rutina de nacer, crecer y dividirse. Otra vez, nace, crece y se divide. Entonces está en un ciclo y como es de la propia célula, se le denomina ciclo celular, que son las etapas por las que pasa la célula desde que nace hasta que se divide. ¿Está bien? También te das cuenta que el ciclo celular se divide en dos etapas. La primera es la de color naranja, fíjate, es la más grande de todas, y la segunda la de color amarillo. Entonces, la primera etapa se denomina interfase, que a su vez se subdivide en tres etapas, G1, S y G2. En G1 existe un crecimiento de la célula debido a la alta síntesis de proteínas y también se duplican los organelos. En la etapa S se duplica el ADN. En la etapa G2, la célula se prepara para la división, ¿cierto? ¿Qué sería la siguiente etapa? Ya sea por mitosis o por meiosis. Entonces, G1, S y G2 me conforman la interfase, que es la primera etapa. La siguiente etapa se denomina división, que puede ser mitosis por aquí o también meiosis por aquí. La célula hará mitosis si es una célula somática, por ejemplo la célula de la piel, y formará dos células hijas. Y hará meiosis cuando sea una célula germinal y formará 4 células hijas. ¿Está bien? Ahora, así como la interfase se divide, la división, ya sea mitosis o meiosis, también presenta divisiones. Fíjate aquí. Mira, hemos cogido la mitosis, por ejemplo, y esta se divide a la vez en profase, metafase, anafase y telofase. Explicaremos cada una de ellas a continuación. Entonces, veremos primero la interfase. Como ya te había dicho, es la etapa más larga del ciclo celular. Presenta las fases G1, S y G2 y también una fase especial denominada fase G0 que se desprende de la fase G1. Normalmente una célula está en G1, luego pasa a la S, a G2 y finalmente se divide, ¿cierto? Sin embargo, hay células que estando en G1 deciden abandonar G1 y estar en un ciclo llamado G0, es decir, ya no continúan el ciclo. Por tal motivo, estas células
no se van a dividir, están aisladas aquí. A ver, interfase. En esta etapa la célula no se divide, sino que se está preparando para ello. Eso es cierto, ¿no? En la G1 crece, en la S duplica su ADN, en la G2 se prepara. Todavía no se está dividiendo. Es la etapa más larga del ciclo. Presenta la fase G1, crecimiento, ¿cierto? Entonces, la célula crece en masa y tamaño debido a la alta síntesis de proteínas, de enzimas, y también duplica sus organelos, mitocondrias, etc. Existen puntos de control en dicha etapa. Y como te había comentado, existe una fase G0. Aquí la célula entra en un estado de no división. La célula está madura y realiza sus funciones. ¿Está bien? Entonces la célula abandona la etapa G1 para no dividirse, para no continuar con el ciclo. Existen dos tipos de células que se encuentran en la etapa G0. Las células quiescentes y las células senescentes. Las células quiescentes están en G0, pero pueden volver al ciclo mediante un estímulo. Por ejemplo, los hepatocitos del hígado. ¿Está bien? Entonces, están en G0, reciben un estímulo, por ejemplo, quieren reparar tejidos y regresan a la G1, continúan la S, G2 y se dividen. G1, S, G2 y se dividen. Y luego, cuando termina el estímulo, nuevamente vuelven a la etapa G0. ¿Está bien? Eso facilita, por ejemplo, los trasplantes de hígado, o también cuando a veces el hígado comienza a recuperar tejido dañado. Pero ojo, tiene que ser poco tejido dañado. Si es mucho, tampoco no se recupera. Y tenemos las células senescentes, que nunca regresan al ciclo. Es decir, siempre estarán acá. Por ejemplo, las neuronas. Por ese motivo, a medida que aumenta la edad, somos más ancianos, entonces ya tenemos fallas, tenemos un poco de problemas con la mente, ¿no? ¿Te das cuenta? Debido a que las neuronas ya nunca se vuelven a dividir, ya que siempre están en la etapa G0. ¿Está bien? Muy bien. Y también te cuento que hay células que nunca ingresan a la etapa G0. De frente pasan a la G1, S, G2, división. Y así, nunca entran a la G0. Por ejemplo, las células de la piel, que están en constante división. Entonces, resumiendo, diríamos lo siguiente. Hay células que están en G0 y que regresan a la G1 para continuar el ciclo. Por ejemplo, hepatocitos. Hay células que están en G0 y nunca regresan al ciclo. Ejemplo, neuronas. Y hay células que nunca ingresan a la G0. Por ejemplo, las células de la piel. Existen dos proteínas, la P27 y la P53, que estimulan que la célula de G1 se dirija a la G0 y nunca más se reproduzca. ¿Está bien? Esto sucede cuando la célula detecta que el ADN está dañado. Si el ADN está dañado, para evitar que se duplique y se generan nuevas hijas, entonces la célula retira al ciclo G0. De esta manera, la célula ya nunca más se dividirá. ¿Está bien? Es una precaución que hace la célula. Continuamos con interfase. Ahora ya vimos la etapa G1, ahora toca la etapa S. En la etapa S se duplica el ADN, por consiguiente también las cromátides, ¿cierto? Llamadas cromátides hermanas. También se duplican los centrosomas, que son muy importantes durante la división celular. En la fase G2, aquí, previas a la división, la célula experimenta una leve síntesis de proteínas. ¿Está bien? Es decir, en la G1 existe una alta síntesis de proteínas y en la G2 una baja síntesis de proteínas. Y también la célula se está preparando para la división. Este ADN formado se comienza a enrollar aquí. Entonces se enrolla la cromatina. Se prepara para la siguiente etapa, que será la división. Ahora, si luego de estas fases el ADN presenta fallas,
o no está en suficiente cantidad, entonces la célula realiza apoptosis. Entonces, si la célula observa que el ADN creado tiene fallas o que el ADN creado no es suficiente, ¿cierto? Entonces la célula realiza apoptosis. ¿Está bien? ¿Qué significa apoptosis? La muerte celular programada. La célula se destruye a sí misma. ¿Está bien? Ya no puede usar la proteína P27 y 53, ya que ya pasó la etapa G1, pues. ¿Está bien? Muy bien. Aquí está un resumen también, fíjate, G1, que está aquí, crecimiento, fase S, duplicación o síntesis de ADN, fase G2, crecimiento también, y preparación para la división, en este caso la mitosis, ¿cierto? Ahora con dibujos. En la fase G1, la célula que estaba así aumenta de tamaño, ¿cierto? Debido a una alta síntesis de proteínas, también duplica organelos. En la etapa S se duplica el ADN. En la etapa G2, el ADN, ¿cierto?, comienza a enrollarse la cromatina y también existe una leve síntesis de proteínas, un pequeño crecimiento. Y finalmente en la división, ¿cierto?, por ejemplo en este caso mitosis, esta célula se duplica en 2 células hijas. ¿Está bien? Y luego cada célula hija continúa con el ciclo celular. Ahora la etapa de división celular. Como dijimos, puede ser mitosis o meiosis. Mitosis. Se forman 2 células hijas con la misma carga cromosómica que la madre. Ocurre en células somáticas. Finalidad: la reparación de tejidos. Presenta 4 etapas: profase, metafase, anafase y telofase. La mnemotecnia es pro, meto, ana, telefonear. ¿Está bien? En la profase, la carioteca desaparece. ¿Está bien? Los cromosomas se comienzan a enrollar más todavía. En la metafase, los cromosomas ya condensados se alinean en el ecuador. Recuerda que aquí los cromosomas alcanzan su máxima condensación. En la anafase, el cromosoma se divide en 2 cromátides y viajan a los polos. En la telofase, finalmente, termina la citocinesis formando 2 células hijas y también se restablece el núcleo. Aquí está, fíjate, mucha atención aquí, por favor. Aquí está la etapa G2, ¿cierto? Y aquí está la etapa G1. Entonces, entre G2 y G1 se encuentra la mitosis. ¿Está bien? Comencemos con la profase. La profase se divide en 2 etapas, ¿cierto? La profase temprana y la profase tardía, según el libro que tú elijas. Por ejemplo, aquí en la profase temprana, ¿cierto?, los cromosomas se están enrollando, ¿cierto? Y en la profase tardía el cromosoma ya está gordito, ¿no? Porque ya está enrollado, ¿te das cuenta? Y pues se comienzan a alinear por el centro en la profase. Y lo más importante, fíjate aquí, la carioteca, el núcleo que está aquí de azul, desaparece. Durante la metafase, los cromosomas ya condensados se alinean en el ecuador. ¿Está bien? Durante la anafase, el cromosoma que está aquí se rompe en 2, denominado cromátides hermanas, y cada uno de ellos viaja a los polos. ¿Está bien? Recuerda que aquí, mira, ve, aquí está el centrosoma que se había duplicado en la etapa S, ¿cierto? Y te dije que esto iba a ser importante durante la división celular, ya que cada centrosoma se va a un polo. ¿Está bien? Y finalmente, durante la telofase, ¿cierto?, se restablece el núcleo, ¿cierto? Los cromosomas que estaban enrollados así se comienzan a descondensar, formando nuevamente el ADN, ¿cierto?, para formar 2 células hijas. ¿Está bien? Recuerda que la citocinesis, división del citoplasma, comienza aquí en la anafase y termina en la telofase. ¿Está bien? Y pues te das cuenta que las hijas presentan la misma carga genética que la madre. Eso es muy importante de la mitosis. Mantiene el número cromosómico. ¿Está bien? Muy bien. Recuerda, aquí el cromosoma se rompe en 2 y cada uno se llama cromátide. Es como si tú te colocas en el medio y 2 personas te jalan, ¿no?
uno por la derecha y otro por la izquierda. Te jalan y tú te rompes en dos, ¿cierto? Y cada uno se llama ahora cromatida hermana, cada mitad tuya. Muy bien, siguiente, meiosis. La meiosis ocurre en células germinales, por ejemplo, en las gónadas masculinas, ¿cierto? Existe la famosa espermatogonia y forma gametos. Presenta dos divisiones consecutivas. La primera división se denomina meiosis 1 y es reduccional, ya que el número cromosómico diploide pasa a haploide. Esta meiosis 1, al igual que la mitosis, también presenta 4 etapas: profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Como es meiosis 1, se coloca a todos el número 1 en romano. De las 4 etapas, la profase 1 es la más extensa de todas, ya que se divide en leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. La mnemotecnia es esta: le sigo a paquita día a día. ¿Está bien? Terminado la meiosis 1, viene la meiosis 2, que se caracteriza por ser ecuacional. Significa que las células que se dividen mantienen el número cromosómico. ¿Está bien? También presenta 4 fases, que sería profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. ¿Está bien? También se dice que la meiosis 2 se parece a la mitosis, ya que presenta prácticamente los mismos eventos. Aquí está, mira, la meiosis. Se divide en 2 etapas, meiosis 1 y meiosis 2. La meiosis 1 presenta profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. ¿Está bien? Pero te había comentado que la profase 1, aquí está, es la más extensa, ya que aquí, mira aquí, esta etapa se divide en 5 etapas: leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. ¿Está bien? Ahora te pido por favor que apuntes lo que te voy a decir. En la etapa del leptoteno, la cromatina se enrolla más todavía y entonces se están condensando los cromosomas. ¿Está bien? Y se observa la formación de un buquete. En el cigoteno ya están los cromosomas, ¿cierto? Y comienza el apareamiento de cromosomas homólogos, la sinapsis. En el paquiteno ocurre la etapa más importante, la recombinación genética, llamada crossing over. ¿Está bien? En el crossing over ocurre un intercambio de ADN, ¿está bien?, entre ambos cromosomas homólogos. En el diploteno, los cromosomas ya recombinados comienzan a separarse, pero cuando lo hacen, visibiliza la formación de quiasmas. Los quiasmas son puntos de unión donde ocurrió la recombinación genética. ¿Está bien? Diploteno, se observan quiasmas entonces. Y durante la diacinesis, la carioteca pues se desintegra, desaparece. Terminado las 5 etapas de la profase 1, comienza la metafase 1. Los cromosomas de aquí se alinean en el ecuador, ¿cierto? En la anafase migran hacia los polos. Luego en la telofase pues se originan 2 células hijas. Y luego empieza la meiosis 2. ¿Está bien? Aquí está la célula que proviene de la primera división. Nuevamente metafase 2 se alinea, anafase 2 migran y telofase se divide. Algo muy importante que te comenté es que la meiosis 2 se parece ¿a quién? A la mitosis. ¿Sabes por qué? Por lo siguiente, mira. Como te había dicho, en la mitosis, en la anafase, los que migran, ¿qué son? Cromátides hermanas, como aquí, mira, ¿ve? En cambio, en la anafase 1, los que migran a los polos son cromosomas. Esa es la diferencia entre meiosis 1 y meiosis 2. En anafase 1 de la meiosis 1, los que migran a los polos son cromosomas enteros. Mientras que en anafase 2, los que migran a los polos son cromátides hermanas. ¿Te das cuenta? En la metafase 1, en el ecuador, se genera una doble placa ecuatorial, mientras que en la metafase 2, una simple placa ecuatorial. ¿Está bien? Muy bien. Terminado la meiosis 1, se generan 2 células. Terminado la meiosis 2, 4 células. ¿Está bien? Muy bien. Y finalmente te comento que terminado la meiosis 1, ¿cierto? Las 2 células hijas presentan pues la mitad de la carga genética,
Por ese motivo es reduccional. Mientras que cuando termina la meiosis 2, las hijas son igual a las que entraron, ¿no? A las mamás de aquí. Por ese motivo se dice que es ecuacional. ¿Está bien? Muy bien. Entonces repasa el video y vas a entender mejor. Siguiente. Mitosis versus meiosis. A ver, fíjate aquí. Mitosis versus meiosis. A ver, la mitosis se lleva a cabo ¿en qué? En células somáticas. La meiosis en células germinales. La mitosis repara tejidos. La meiosis produce gametos. La mitosis presenta una división. La meiosis dos divisiones. La mitosis forma dos células diploides, ¿cierto? Mientras que la meiosis forma 4 células haploides, con la mitad de la carga cromosómica. La mitosis mantiene la carga genética. La meiosis reduce la carga genética. La mitosis no origina variabilidad, porque no ocurre crossing over, mientras que la meiosis sí origina variabilidad, porque ocurre pues el crossing over. Ya sabe que se da en meiosis 1 en paquiteno. Bueno, aquí está una imagen, fíjate, por aquí está mitosis, por aquí está meiosis. Aquí está la célula madre, fíjate, se divide, ¿cierto? Y tiene dos células hijas que mantienen la misma cantidad de cromosomas. Aquí están 4 cromosomas, 1, 2, 3, 4, y aquí también 1, 2, 3, 4. Mientras que en la meiosis ingresa la célula madre, experimenta la primera división a estas dos células hijas, y en esta primera división, fíjate, las células hijas tienen la mitad de cromosomas. Y luego experimenta la segunda división meiótica, ¿no? Y se forman 4 células hijas con la mitad de cromosomas que la madre original. ¿Está bien? Recuerda que esta primera división es reduccional y la segunda es ecuacional. Por ejemplo, aquí está el caso de la espermatogénesis, ¿no? La formación de espermatozoides, ¿no? Aquí está la espermatogonia, ¿cierto? Y finalmente se genera 4 espermatozoides, haploides, 23. Recuerda que los seres humanos tenemos 46 cromosomas, pero los gametos tienen la mitad, 23 cromosomas, de los cuales 22 son somáticos y 1 es sexual. Por ejemplo, en el caso de los hombres, nosotros tenemos 22 somáticos más un cromosoma sexual, que puede ser X o puede ser Y. En cambio, la mujer tiene 22 somáticos más solamente X. Por lo tanto, ¿quién determina el sexo? El hombre, el varón. Entonces, si tu hijita de repente nace mujer o varón, quien decidió que sea mujer o varón es el papá. Así que el papá no debe quejarse si su hija nace mujer o varón, porque él fue el que aportó el cromosoma X o Y. Es decir, él decide si es varón o mujer. Define. Muy bien, siguiente. Uy, ¿qué pasó? A ver, siguiente lámina. Estructura y función del ADN. El ADN es un ácido nucleico, ¿cierto? Se llama ácido desoxirribonucleico. ¿Está bien? Está formado de nucleótidos unidos mediante enlace fosfodiéster. Muy importante este dato. El modelo del ADN fue establecido por James Watson y Francis Crick. El ADN presenta adenina, timina, guanina y citosina como bases nitrogenadas, pero no presenta uracilo. Y también presenta el azúcar desoxirribosa. Ahora, te pregunto, ¿qué será un nucleótido? Lo que tú sabes es que el ADN está formado por nucleótidos y que cada nucleótido se une a otro mediante enlace fosfodiéster. Pero te pregunto, ¿qué será un nucleótido? Un nucleótido es la unión de 3 elementos. Primero, un azúcar pentosa, es decir, de 5 carbonos. ¿Cómo se llama el azúcar? Aquí está, miren, desoxirribosa. El otro es una base nitrogenada, que podría ser adenina, timina, guanina, citosina, pero no, ojo, no uracilo. Finalmente, el grupo fosfato. ¿Está bien? Entonces, los 3 se unen y te forman un nucleótido. Por lo tanto, un nucleótido está formado ¿de qué? De una base nitrogenada,
de un azúcar pentosa y de un grupo fosfato. ¿Está bien? Ahora, si yo junto un nucleótido con otro nucleótido, lo enlazo mediante el enlace fosfodiéster, ¿cierto? Y te origina esto, mira aquí. Por aquí tenemos, por ejemplo, un nucleótido. A ver, nuevamente repasa. El nucleótido está formado de tres cosas, ¿cierto? Aquí está la primera, el azúcar desoxirribosa. Aquí está la segunda, la base nitrogenada, timina. Y por aquí está la tercera, el grupo fosfato. Entonces, esto de aquí es un nucleótido y se unirá a otro nucleótido por aquí mediante el enlace fosfodiéster, ¿cierto? Por aquí, por ejemplo, está el azúcar desoxirribosa, la base nitrogenada guanina, ¿cierto? Y se unen mediante el enlace fosfodiéster. Lo que te das cuenta es que la timina se une con la adenina, ¿cierto? Y la guanina se une con la citosina. Jamás se une timina con citosina, y tampoco guanina con adenina, y mucho menos timina con guanina, ¿cierto? La unión siempre será T con A y G con C. ¿Está bien? Y recuerda que la unión es mediante puentes de hidrógeno. ¿Está bien? Recuerda que el ADN presenta una estructura de alfa hélice, de doble alfa hélice, con orientaciones 5,3 y 3,5, es decir, es antiparalelo. ¿Está bien? Muy bien. Y pues las hebras, que son dos cadenas, se mantienen unidas mediante puentes de hidrógeno. Existen dos grupos de bases nitrogenadas, por ejemplo, las bases purinas y las bases piridiminas. Las purinas son la adenina y la guanina, que se caracterizan por presentar dos anillos. Y las bases piridiminas son las que presentan un solo anillo, como citosina y timina. Entonces, siempre se une una purina con una piridimina, por ejemplo, adenina con timina o guanina con citosina, pero jamás se unirán dos purinas y dos piridiminas. ¿Está bien? Muy bien. Esto básicamente para mantener la simetría, porque imagínate que se unen dos grandes, el ADN me queda por aquí ancho, y si se unen dos pequeñitos, por acá me queda pequeño el ADN. Y recuerda que, según Watson y Crick, debe ser pues homogéneo, lineal. ¿Está bien? No debe presentar partes anchas ni tampoco partes delgadas. Siguiente, estructura del ARN. También es un ácido nucleico. Se une a otro mediante enlace fosfodiéster del nucleótido. Son monocatenarios, a diferencia del ADN que era bicatenario, dos cadenas. Presenta adenina, uracilo, citosina, guanina como base nitrogenada, pero no timina. Esa es la diferencia. El ADN tiene timina, pero el ARN ya no tiene timina. Y el azúcar es ribosa, ya no es la desoxirribosa. Existen tres tipos de ARN: el ribosomal, el mensajero y el transferencial. Te presento al ARN entonces. Monocatenario, fíjate, una cadena. Las bases nitrogenadas son adenina, uracilo, guanina, adenina, citosina. Ya no existe timina, ¿cierto? Ya no está timina. ¿Está bien? Ahora te presento al ARN mensajero. Te das cuenta que es una secuencia de nucleótidos. Una secuencia de nucleótidos. El ARN mensajero entonces está formado por una secuencia de nucleótidos, ¿cierto? Nucleótidos. Por ejemplo, acá está adenina, uracilo, guanina, citosina, ¿cierto? Entonces es lineal. Ahora tenemos al ARN ribosomal, ¿cierto? Aquí está, mira, ¿ve? El ARN ribosomal se pliega de tal manera que se junta con proteínas ribosómicas y me forma en conjunto los ribosomas. ¿Está bien? Aquí está en la imagen la representación del ARN ribosomal que forman los ribosomas. Y por aquí está la secuencia pues que forma el ARN de transferencia, que tiene forma de cruz. ¿Te das cuenta? Entonces son los tres tipos de ARN. Ahora, los tres tipos de ARN cumplen un papel muy importante. Fíjate aquí,
los tres tipos de ARN participan en la traducción, que es una etapa de la síntesis de proteínas. Entonces, fíjate aquí. A ver, la síntesis de proteínas tiene dos etapas. Transcripción, que ocurre en el núcleo, donde el ADN forma ARN mensajero. Aquí está. Y la segunda etapa es la traducción, cuando el mensajero sale a través del poro nuclear al citoplasma para ser leído por el ribosoma y por la transferencia. ¿Está bien? Entonces, en este caso nos vamos a concentrar en la etapa de traducción que ocurre en el citoplasma. Entonces hacemos un zoom, hacemos una ampliación y te va a quedar esto. Mira, ve. Aquí tenemos al ribosoma, fíjate, la parte grande y la pequeña. El ribosoma presenta una subunidad menor y otra subunidad mayor, formado por ARN ribosomal, ¿cierto? El primer ARN. Ahora por aquí tenemos al ARN mensajero, que se coloca pues aquí, ¿no? En el ribosoma, que presenta codones. Fíjate, codones. Un codón es el conjunto de tres bases nitrogenadas. Por ejemplo, imagínate, adenina, guanina y uracilo. Estas tres forman un codón. ¿Está bien? Y por aquí tenemos al ARN transferencial, fíjate, en forma de cruz, que porta el aminoácido. El transferencial presenta el famoso anticodón. ¿Está bien? Entonces, anticodón es complementario al codón. El codón está en el mensajero y el anticodón en el transferencial. Y la unión de codón con anticodón te asegura que el aminoácido llegue en el lugar específico. Y pues aquí está la cadena creciente de aminoácidos formando la proteína. ¿Cómo se llama este evento? La síntesis de proteínas. ¿Está bien? Recuerda, transcripción en el núcleo. De ADN se forma ARN, mensajero. El mensajero sale y comienza la traducción, que sería esta etapa que te acabo de escribir, donde al final se forma la proteína. Pero de esta manera es que los tres ARNs, ribosomal, mensajero y transferencia, se están relacionando. Muy bien. Siguiente lámina. Ahí está. ADN versus ARN, ¿cierto? Mira aquí, el ARN monocatenario, una cadena, el ADN bicatenario. El ADN presenta citosina, guanina, adenina y timina, y el ARN presenta citosina, guanina, adenina y uracilo, ¿cierto? Muy bien. Acá se unen mediante puentes de hidrógeno, ¿cierto? Aquí están las bases purinas, pridiminas que te dije que te aprendas. ¿Está bien? Muy bien. Ahora la reproducción asexual. Características de la reproducción asexual. Solo interviene un individuo, ¿cierto? Que usualmente es la hembra. ¿Está bien? No hay fusión de gametos, por lo tanto no hay mitosis. Los hijos nacen igual a las madres, ya que no existe crossing over. ¿Está bien? Solamente hay mitosis. Y como hay mitosis, ya sabes que la mitosis no genera variabilidad. ¿Está bien? Se conservan las características exitosas. Es decir, en una división, ya sea sexual o asexual, la madre transmite toda la información genética al hijo. Entonces, si la madre sobrevive con éxito, le va a transmitir todas las características exitosas que la madre pues tiene para que el hijo pueda existir en el medio. Por lo general, producen un alto número de descendientes y de forma rápida. Por ejemplo, en el caso de bacterias, ¿cierto? Las bacterias se reproducen de forma sexual y pues en un corto tiempo se generan miles y miles de bacterias. ¿Está bien? Igual también en las levaduras, ¿no? Las levaduras hacen yemación y en corto tiempo hay miles y miles de levaduras. ¿Está bien? Entonces, por lo general se producen de forma rápida y en gran número. Son más vulnerables, eso es cierto, ¿no? Debido a que la reproducción asexual no genera variabilidad, entonces hay riesgos de que todos los seres de la población desaparezcan ante una enfermedad, ya que no hay variabilidad. ¿Está bien? Por ejemplo, en el caso del hombre, como hay una alta variabilidad, las personas de tez morena, ¿cierto?, sufren menos incidencia de cáncer de piel, ya que hay una pequeña variación, ¿cierto?, en
en las células de la piel que hacen pues que soporten más la radiación. ¿Está bien? Muy bien. A ver, ejemplos. Fisión. Ejemplos de reproducción asexual, obviamente. La fisión es común en organismos unicelulares, se divide en dos partes iguales. Por ejemplo, la bacteria, ¿no? La bacteria realiza la famosa fisión binaria. A partir de la bacteria se quedan dos bacterias, por fisión binaria o también llamado bipartición. Igual también en la eulena. La eulena, recuerda, es un protista que pertenece a las algas, ¿cierto? En este caso la fisión es longitudinal. También en el paramecio, que es otro protista, ¿no? La fisión es transversal, ¿cierto? Entonces, en ambos casos se está usando un solo individuo que dará origen a dos células hijas, que son iguales a las madres, tienen la misma información genética. Recuerda, muy importante, que las bacterias no hacen mitosis, ya que no presentan núcleo. La esporulación se da mediante la producción de esporas, ¿cierto? Y pues se genera, acá te lo explico mejor, aquí está, mira, ¿ve? Aquí está la célula madre, el núcleo se reproduce varias veces y cada núcleo ahora se apodera de una porción de citoplasma. Finalmente, cada núcleo con citoplasma se separa y te genera las células hijas. Entonces, las hijas son genéticamente igual a la madre. Solamente participó un individuo. La carga cromosómica se mantuvo. Entonces, reproducción asexual. A ver, leemos. Esporulación, producción de células con núcleo y una pequeña porción de citoplasma dentro de una estructura especializada. Aquí está, mira, lo que describe, lo que lees. ¿Está bien? Ejemplos, en el caso de los honguitos, ¿cierto? Y también los helechos generan pues esporangios, ¿cierto? Y aquí hay esporas. En el caso del protozoario, Plasmodium, ¿cierto?, que causa la malaria, también pues genera pues esporas. Aquí está la bacteria, fíjate. Aquí está una sola bacteria. Mira cómo se divide por bipartición, por fisión binaria, y te generan dos células hijas. Recuerda que no hace mitosis, ya que carecen de núcleo. Está bien, fisión en bacterias. Y acá está la eulena, ¿cierto? Mira, una fisión, una división longitudinal. Bipartición también se le llama. Siguiente, la yemación. Durante la yemación se forma una yema en el extremo, ¿cierto? Y luego la yema se separa del individuo adulto. Fíjate en la siguiente imagen. Aquí tenemos la levadura, que es un hongo unicelular. Aquí está la levadura, fíjate. Le crece una pequeña protuberancia, ¿cierto? Y luego la protuberancia se separa del adulto. Esta comienza a crecer y te genera otro individuo. Entonces, participó solamente un individuo. El hijo es igual a la madre, ¿cierto? Y son genéticamente iguales. ¿Está bien? Yemación. También ocurre pues en las hidras, ¿no? Las hidras son celenterios, también llamados nidarios. Aquí está, le crece una protuberancia, se forma aquí un individuo en miniatura y finalmente este se separa del adulto y ya tienes dos individuos por yemación o gemación también. La fragmentación. Cuando el cuerpo se fragmenta y cada parte se puede generar un nuevo individuo. La fragmentación siempre está seguida de una regeneración. Fíjate aquí. Por ejemplo, el caso espectacular de las algas pardas, también llamadas algas gigantes. Aunque no lo creas, estas pertenecen al reino protista. Las algas gigantes pardas, ¿está bien?, se fraccionan producto del golpeo del agua con las rocas, etcétera, y pues cada fragmento ahora puede regenerar a un adulto. ¿Está bien? Entonces, el alga parda se fragmenta y cada fragmento regenera, ¿cierto?, a un adulto. ¿Está bien? Sin embargo, el ejemplo más práctico de fragmentación es el caso de las planarias, ¿no? Aquí está la planaria, recuerda que es un platelminto, gusano plano, se fragmenta en dos porciones y cada fragmento ahora se regenera. ¿Te das cuenta? ¿Ve? Entonces la fragmentación
seguida de una regeneración. ¿Está bien? Otro ejemplo es el caso de la estrella de mar, ¿cierto? Mira aquí, una patita se fragmenta y de la patita nace pues otro adulto, ¿no? Entonces la fragmentación continúa de una regeneración. Te das cuenta que es muy distinto a la llamación, donde nace una protuberancia, ¿cierto? Y muy distinto a la fisión de las bacterias y también de la esporulación. Muy bien, aquí están otros ejemplos. La partenogénesis, mira aquí. Formación de nuevos individuos a partir de óvulos no fecundados, es decir, no ocurre por la fecundación, que es característica de la reproducción asexual. Mira acá, la abeja hembra es diploide, ¿cierto? 2N, y el macho zángano es haploide. La hembra genera los gametos óvulos, ¿cierto? Y el macho genera pues el espermatozoide. Entonces, si este óvulo que está aquí, fíjate, que produjo la hembra, se une con el espermatozoide, ambos pues generan a una hembra, la obrera, ¿cierto? Mediante la fecundación. Entonces, este caso sería reproducción sexual, ya que existe la fecundación de gametos. Sin embargo, por aquí, fíjate, por aquí, este óvulo que produjo la hembra, se comienza a convertir en una célula que dará origen a un adulto, a un macho, al zángano. Entonces, la partenogénesis, ¿qué es? La partenogénesis es la formación de un adulto, de un individuo, a partir de un óvulo, pero que no ha sido fecundado. ¿Está bien? Porque si el óvulo se fecunda, entonces sería reproducción sexual. Para que sea sexual, este óvulo no debe fecundarse. Y por partenogénesis, se convierte en una célula que dará origen a un adulto. ¿Está bien? Sin embargo, te comento que en muchos libros también aparece que la partenogénesis no es tanto asexual, tiene un poco de sexual. ¿Está bien? Ya que hizo meiosis, pues, y si hace meiosis ya tiene algo de sexual, ¿cierto? Sin embargo, consideremos por ahora que es un ejemplo de asexual, ya que este óvulo no está siendo fecundado y te genera un individuo adulto. Siguiente, la apomixis. La apomixis es muy parecido, ¿cierto?, a la partenogénesis, pero se da en plantas. Aquí también no existe una fusión de gametos, ¿cierto? Ejemplo, diente de león. Siguiente, la famosa propagación vegetativa, ¿cierto? A ver, nosotros podemos reproducir una planta a partir de otra, ¿cierto? Pero para que se llame propagación vegetativa o también reproducción vegetativa, tenemos que usar una parte no reproductiva. Aquí está, mira, ven. La producción de nuevas plantas a partir de otras no reproductivas. Es decir, nosotros podemos usar el tallo, las hojas, ¿cierto? Podemos usar también las ramas, pero no podemos usar las flores, ya que si usamos las flores sería pues una reproducción sexual. ¿Está bien? Entonces lee lo que dice. Es la producción de nuevas plantas a partir de partes no reproductivas, hojas, tallos, raíces, ramas de otra planta. No la flor, ¿está bien? Porque la flor sería la parte reproductiva. Que te quede bien claro eso, ¿está bien? Muy bien, entonces tenemos, obviamente sabes que ocurre de forma natural y también de forma artificial cuando el hombre interviene. Por ejemplo, los injertos. A ver, los estolones. Los estolones son tallos horizontales aéreos. Por aquí tenemos una planta de fresa, fíjate por aquí, una planta de fresa. Aquí está la flor, ¿cierto? La flor, el fruto. Pero en este caso se está haciendo uso de un tallo. ¿Ve? Este tallo que está así se comienza a inclinar de tal manera que crece a nivel del suelo, de forma horizontal. Entonces, este tallo horizontal se denomina estolón. Este estolón reconoce una secuencia hormonal y pues llega al suelo y comienza a enraizar. Otra vez crece el tallo por aquí y un tallo especial crece de forma horizontal. Desencadena hormonas y pues comienza a enraizar. Entonces, esto que está aquí, chicos, es el estolón, que sería un tallo horizontal aéreo.
¿Está bien? Aéreo. Luego tenemos los rizomas. Los rizomas son tallos horizontales pero subterráneos. Aquí está, mira, ven. El tallo subterráneo tiene yemas laterales y de cada yema salen las hojas. ¿Te das cuenta? Hojas. Por ejemplo, tenemos rizomas en el caso de los helechos, en el caso del quión, en el caso del plátano y también en el caso del bambú. ¿Está bien? Muy bien. Ahora tubérculos. Por ejemplo, la papa, la patata, ¿cierto? La patata es un tallo también, no es raíz. Una manera práctica de diferenciar si el tubérculo o patata es tallo o raíz es de la siguiente manera. Te das cuenta que este tubérculo presenta ojitos, ¿cierto? Los ojitos no son otra cosa que yemas laterales. Entonces, yo te dije, si presenta yema lateral, ¿qué será? Será un tallo, ¿cierto? Como por ejemplo aquí. Entonces, como presenta yemas, ojitos, es un tallo de almacenamiento. Almacena almidón y es subterráneo porque crece debajo de la tierra. ¿Está bien? Muy bien. Luego tenemos a las raíces. Por ejemplo, acá tenemos a la yuquita, ¿cierto? Al camote me parece aquí en la foto. ¿Está bien? Que también pues son de almacenamiento. También tenemos los bulbos. Los bulbos también son tallos, pero son tallos cortos. Son tallos cortos subterráneos, ¿cierto? Y que están rodeados de hojas modificadas. Entonces, fíjate aquí, mira, el famoso ajo, también la cebolla o el tulipán. Aquí está en el medio el tallo corto, ¿cierto? Subterráneo aquí, y está rodeado por un conjunto de hojas modificadas. Entonces, esos dientes de aquí son las hojas modificadas, que se caracterizan por ser carnosas. Entonces, en un bulbo, el que almacena la reserva es las hojas. Ejemplo, ajo, cebolla y tulipán. Pero recuerda que el bulbo es un tallo corto, que está aquí, subterráneo y que presenta hojas modificadas carnosas. Aquí también están. Esquejes. Cuando una planta cortamos una ramita, ¿cierto? Una ramita, esa ramita te da el esqueje. Entonces, en la plantita cortas la rama y esta rama lo trasplantas a otra maceta y de ahí nace otra planta. ¿Está bien? A esa técnica, en este caso artificial, se le llama esquejes. El resto era natural, ¿cierto? Muy bien. Otra técnica son los injertos. ¿Está bien? Bueno, aquí ejemplos, ¿cierto? De la raíz yuca, ¿cierto? Si han visto de repente cómo se produce la yuca, van a ver que la yuca también usa estacas para reproducirse. ¿Está bien? Muy bien. Y pues lo que almacena son raíces tuberosas. Aquí está, mira cómo se propaga la papa, ¿no? Aquí está el tubérculo, se fracciona y cada fragmento presenta un ojito, una yema lateral. Y a partir de la yema crece pues los nuevos hojas, ¿cierto? Las nuevas hojas. Entonces de un solo tubérculo se pueden propagar varios tubérculos. Aquí está otra vez el esqueje, mira, se corta una ramita y se trasplanta a la maceta o al suelo y crece otra plantita. Esquejes. Muy bien. Los acodos también son otra técnica muy buena, ¿no? Aquí está la plantita, ¿cierto? Se le hace un pequeño corte en forma de anillos, ¿cierto? Se le despela aquí y luego se coloca una bolsita que contiene pues un sustrato, también contiene hormonas que hacen que esta parte pelada comience a enraizar. Una vez que ya botó raíces, cortas, ¿cierto? Con la tijera de podar y trasplantas esta planta con raíces ya listas a otra maceta y ya tienes la planta lista. Es otra técnica artificial. También tenemos la técnica de estacas, como te comenté. La diferencia entre propagación de esquejes y estacas es que estacas es ramas lignificadas. Está bien, lignificadas, leñosas. Entonces, por ejemplo, aquí este árbol, corto esta rama y me da una estaca.
La estaca lo coloco aquí, comienza a enraizar y lo trasplanto a otro sustrato. En cambio, si tú quieres reproducir, por ejemplo, un geranio, obviamente ya no usas estacas, sino esquejes, ya que esquejes se usa, como aquí está en la foto, mira, para ramas no lignificadas. ¿Está bien? Ahora, esto es una técnica artificial, ¿cierto? Pero naturalmente también se da. Sí, mira, fíjate acá. Esta ramita que está aquí está generando raíces llamadas raíces aéreas. ¿Está bien? O también raíces adventicias. De esa manera, pues, se parece mucho a la estaca, ¿no? Donde tú cortas y artificialmente a partir de esto se generan raíces y ya tienes un individuo adulto. Estas son técnicas artificiales ya que son de gran ahorro de tiempo, porque lo normal es que este árbol crezca, ¿cierto? Una vez adulto genera semillas. La semilla cae y comienza a crecer, lo cual puede demorar mucho tiempo, muchos años. Entonces, mediante la producción de estacas, esquejes, acodos, etc., el agricultor se ahorra mucho tiempo. Por ese motivo se llama propagación. Están propagando, usando técnicas, ¿cierto? Y otra técnica también que no está aquí en la foto, pero es los injertos. Está bien los injertos. Muy bien. Muy bien, chicos, ya sabes, suscríbete, dale me gusta y sobre todo compártelo, ¿cierto? Conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias por tu atención. Espero que hayas aprendido algo. Adiós.